El día de hoy vamos a hablar sobre el siglo XX, el siglo que nos precedió, nuestro hermano mayor, podríamos decir. Un siglo que se podría considerar como el fin de la historia, como algunos autores como Fukuyama. Un siglo de polémicas. Bueno, Javi, ¿cómo consideras este siglo? Bueno, pues efectivamente, el siglo XX ha sido un siglo tremendamente interesante y lleno de acontecimientos y de hechos que han marcado el devenir de las sociedades actuales de una manera tremenda. Y es sorprendente cómo a la altura de 1991 Francis Fukuyama, este sociólogo que escribió un libro sobre el fin de la historia, preconizó que ésta había acabado con el fracaso de la Unión Soviética y el triunfo de la democracia liberal en la Guerra Fría. 35 años después de la caída del muro, hace tiempo que esta tesis quedó entredicha. Y la aspiración que tenemos en este podcast es repensar el pasado desde el presente para ayudar a entender mejor el mundo que nos rodea. Vamos a intentar estructurar un poco el siglo XX, pero bueno, es un siglo denominado por autores, ¿no?, como Hobsbawm o John Lukács, como un siglo corto pero intenso, pero es un siglo que tiene mucho que trillar, hay mucho que contar, hay mucho que explicar anteriormente, para entender en qué punto se inició y ver un poco qué cambios son los más importantes, vamos a explicar, ¿no? Claro. Bueno, Javi, ¿qué consideras de esta tesis? Que el siglo XX es un siglo corto. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que exponían Hobsbawm o Lukács, entre otros, acerca del siglo XX como un siglo corto que va desde 1914 hasta 1989. Y eso porque estas dos fechas marcan de alguna manera un antes y un después en el devenir del mundo en las que se produjeron, ¿no? El primer caso es el inicio de la Primera Guerra Mundial, que dio a luz una nueva Europa y un nuevo marco político en Occidente, que luego derivaría en una segunda contienda bélica y en una guerra fría que se prolongó durante varias décadas hasta que finalmente en 1989 uno de los bloques en disputa, el bloque capitaneado por la Unión Soviética, cayó tras la caída, valga la redundancia, del muro de Berlín en noviembre del 89. A partir de ese momento se puede decir que se abre otra nueva época, una nueva etapa que 35 años después, pues bueno, podemos empezar a considerar de otra manera, incluso a cuestionar también los límites que en su momento pusieron Hobsbawm o Lukács al hablar de este final del siglo XX en el 89, incluso se puede ampliar al año 2001, la caída de las Torres Gemelas. ¿Se puede decir que del 89 al 2001 fue una transición de cambio de siglo? Se puede hablar, sí, perfectamente de una transición y de un periodo, ¿cómo decir?, no especial, pero bueno, de indeterminación, porque evidentemente la caída del bloque soviético supuso un antes y un después en buena parte de Europa, ¿no? Toda Europa del Este pasó de estar dependiendo de Moscú a formar parte de las economías capitalistas y de pasar a entrar dentro de la influencia de Estados Unidos, ¿no? Y eso evidentemente es un proceso que lleva años y que hasta que, como digo, no pasan una serie de años y se producen una serie de acontecimientos también rupturistas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, el año 2001, como decía, las Torres Gemelas, o el año 2008 de la crisis económica, pues no empezamos a contemplar un poco lo que esos cambios supusieron, ¿no? Y lo que, a su vez, esas nuevas rupturas producen, ¿no? Uh-huh. Vale, de acuerdo. Pues bueno, ya una vez establecidas las bases, ¿qué consideras? ¿Se puede hablar ya del siglo XX a través de... ya desde 1914? Así, sin ningún contexto. Primera Guerra Mundial. ¿Sería algo con sentido? Pues no sé, pregunto. ¿Qué consideras?
No, no, evidentemente no. La historia es ante todo contexto y es buscarle eh, las, digamos, las circunstancias que rodean a los acontecimientos, ¿no? Es arbolar eh, lo que hay en torno al hecho que se quiere estudiar o que se quiere entender. Y por tanto, 1914 es una fecha muy simbólica, como decíamos, que puede ser considerada la del inicio del siglo XX, por ser el inicio de la Primera Guerra Mundial, o de la Gran Guerra, como dirían sus contemporáneos, pero que no se puede entender si no hacemos una pequeña introspección en las décadas previas, ¿no? Sobre todo las que van desde 1880-90 hasta ese 1914. De acuerdo. Entonces, empezamos en esas décadas. ¿Consideras bien? Sí, yo... No sé, porque cuando me has hablado de esas décadas, o sea, se me viene pues la reunificación de Alemania, de Italia, la segunda revolución industrial. Claro, no sé hasta qué punto eso ha podido influenciar a que, bueno, pues que en 1914 se diese, como has denominado tú, según la gente de la época, la Gran Guerra. Claro. Efectivamente, no, son acontecimientos que marcan el devenir de la segunda mitad del siglo XX, que es la construcción de los estados-nación. Alemania e Italia quizás son los ejemplos icónicos, ¿no?, de esas nuevas naciones que nacen al albur de las revoluciones, primero liberal-burguesas de comienzos del siglo y luego en el segundo término de las revoluciones, de la segunda revolución industrial, del auge de los nacionalismos y de la nueva sociedad capitalista decimonónica. Son sin duda elementos que construyen o que dan forma a una época que, como digo, a finales ya del siglo XIX y a comienzos del XX va a empezar a sufrir una serie de modificaciones internas que van a explicar en buena manera la coyuntura de 1914. Me has hablado de régimen liberales, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos dado ¿no? en el instituto, el sistema político liberal en el siglo XIX, ¿no? Lo que lo ha representado, entonces es un sistema político que murió en el siglo XIX, entiendo, y en el siglo XX pues dio paso a otro, ¿no? Bueno, no exactamente. El sistema liberal, que como tú bien dices, nace en el siglo XIX, bueno, con las revoluciones de finales del XVIII y comienzos del XIX, la Revolución Americana, la francesa y a partir de ahí todas las que se suceden en diferentes oleadas desde 1820 a 1848. Es un régimen que se consolida en esta segunda mitad del siglo XIX, perdón, y que va a seguir perviviendo en buena medida en el siglo XX, incluso podemos hablar en el siglo XXI. Lo que pasa es que ese régimen liberal, en donde digamos estaba definido por una clase propietaria burguesa, decirlo muy explícitamente, de hombres blancos con propiedad y bienes de producción que dirigían políticamente los estados, pues este sistema se va ampliando a través de luchas, de cambios sociales, de modificaciones prolongadas en el tiempo, dando resultado a regímenes como los actuales, que podríamos denominar liberal-democráticos sociales, por el peso que tienen ellos el estado del bienestar, y que, bueno, de alguna manera hacen que el sistema del 19 se haya visto transformado sustancialmente, aunque podamos seguir diciendo que vivimos en la misma época contemporánea, ¿no? Cuando muchas veces los historiadores hacemos estas arbitrarias distinciones entre una época y otra. Claro. Aunque sea arbitraria, no deja de tener cierta lógica. Entonces, claro, aquí me surge una pregunta. Como tal, esta transformación del sistema liberal hacia un sistema liberal progresista, incluso social, ¿se da previo a la Primera Guerra Mundial o es algo que transcurre después de ella? ¿Cómo lo enfocamos esto? Bueno, efectivamente el sistema liberal a partir de la Primera Guerra Mundial, como en general todas las guerras, son dinamizadoras de la sociedad y de los cambios. Lo que no quiere decir que antes no existiesen o que no se produjeran.
quizás de manera más tenue o quizás más lenta, pero sí que había ya indicios de que bueno, algo se estaba produciendo dentro del marco político decimonónico que iba a dar como resultado algo distinto a lo que se tenía. En este sentido, has mencionado la cuestión social es fundamental, ¿no? en estas últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, porque el surgimiento de una nueva clase social como la clase obrera, que nace al albur de la Segunda Revolución Industrial, sobre todo en las ciudades, nutridas sobre todo del éxodo rural, y que de alguna manera empiezan a tener una serie de demandas nuevas ante las élites y ante digamos en fin, los propios factores sociales o agentes sociales, mejor dicho, de la época, hace que en distintos estados-nación se vayan introduciendo políticas conducentes a intentar acondicionar mejor a esa clase obrera que vive en barriadas y en situaciones, pues en fin, hoy diríamos poco salubres o poco aceptables, ¿no? Y así, por ejemplo, en el Imperio Alemán de Bismarck, como canciller, se empiezan a introducir programas sociales muy limitados, ¿no? No se puede hablar todavía de estado de bienestar, y muchísimo menos, pero bueno, sí que hay ciertas ayudas desde el Estado o desde las entidades privadas que de alguna manera hacen de cierto colchón, ¿no? Las mutuas, los sindicatos, etcétera. Vale, de acuerdo. Entonces, este sistema, ¿no? Se puede decir de clases sociales que se genera. Claro, o sea, hemos hablado de este éxodo rural. ¿Se podría considerar que a partir de aquí las políticas de los estados se centran sobre todo en la sociedad, vamos, mayoritaria, que se centra en las ciudades, debido a esta revolución industrial? Sí, a ver, hay una cierta basculación hacia el mundo urbano, evidentemente. Y por supuesto que aquí estamos hablando solo de Europa y en cierta medida del Atlántico Norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá, y nos estamos dejando toda Hispanoamérica, mundo oriental, como bien dices, los casos del Imperio Otomano, de Persia, etcétera, que merecerían un podcast aparte. Y muy importantes también en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. También tiene su papel, efectivamente. Pero como me preguntabas, no, evidentemente hay una basculación hacia las ciudades, pero es todavía una basculación inicial. O sea, van cogiendo peso, el urbano va teniendo mayor relevancia, pero no nos olvidemos que muchos países siguen siendo eminentemente rurales y no hace falta irse muy lejos para recordar que España es un país rural hasta los años 60 del siglo XX. El caso de Francia también es un país muy rural, aunque tenga focos industriales fuertes también. Por tanto, es un elemento que va a ser protagonista a lo largo del siglo XX, pero que digamos que no es todavía sustancial. La Primera Guerra Mundial como una guerra que ya estaba predestinada a ocurrir, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de que hubo cambios políticos, de sistemas políticos, cambios económicos, pero claro, o sea, si es una guerra predestinada a ocurrir, es que ya había un beneficio, ¿no? Para estas naciones implicadas en este conflicto, ¿no? Vamos a hablar un poco de ello. ¿Qué crees que intereses había detrás, ¿no? Aunque bueno, si quieres podemos hablar de, pues eso, de los aliados, del frente, de lo que consideras, o de hablar de naciones individuales también. ¿Qué consideras que había ahí detrás? Bueno, predecible no hay nada en la historia es ante todo azar. Y la Primera Guerra Mundial, pues aunque existiesen factores que pudieran, y que de hecho pudieron, producir la guerra,
estos no tuvieron por qué darse, o no tuvieron por qué darse de esta forma, ¿no? Como luego desarrollaremos un poquito al hablar propiamente de la guerra. En este punto a mí me gustaría, por ejemplo, resaltar que las décadas previas a este inicio del conflicto bélico son unas décadas en donde hay corrientes muy poderosas que van cogiendo fuerza y que van a transformar las sociedades en las que se producen, ¿no? El primer caso que a mí me gustaría tratar es el de la democratización. La democratización es un proceso que se va a desarrollar sobre todo en el siglo XX, pero que tiene sus orígenes a finales del XIX, cuando en la mayoría de los estados-nación, finales del XIX, comienzos del XX, amplían los censos electorales a el voto, ¿cómo se diría?, universal masculino. Es decir, todos los hombres, sin importar el rango económico que ellos tuvieran, podrían ejercer el derecho a voto. Eso ya es un avance. Evidentemente, el siglo XX será el siglo de las mujeres y el siglo del voto femenino, así como el de otras minorías, pero este primer paso es interesante porque ya en sí suponía una primera quiebra del sistema liberal que hemos definido hace un momento, ¿no? Porque ahora el demos no lo van a formar solo una pequeña élite de burgueses, sino que lo va a formar una masa de ciudadanos que van a dar, digamos, como resultado la naciente, que esto sobre todo se ve en las primeras décadas del siglo XX, la naciente sociedad de masas, de la que en su momento hablaría José Ortega y Gasset en la rebelión de las masas. Por tanto, la democratización es un elemento que está ahí detrás de esos primeros años del siglo XX. Otro elemento que es interesante y que también hemos mencionado y que creo que ahora conviene también fijar es la cuestión obrera, ligado también a esta democratización. Es decir, buena parte de la gente que entra a votar, que adquiere la carta de ciudadanía, son obreros. Son estas masas de población que han ido a las ciudades, que trabajan en la industria y que piden mejoras en sus condiciones de vida, ¿no?, a través de partidos políticos. Que esto también va a introducir un cambio sustancial en la política europea de la época, porque los partidos hasta ese momento eran partidos de élites, partidos de nobles, se decían, ¿no? Partidos de camarilla, ¿no?, donde había 2-3 personajes importantes, relevantes, que tenían a su vez redes clientelares en donde más o menos sustentaban las decisiones o las elecciones que se realizaban. Eso, como digo, cambia con los partidos políticos nacientes al calor de la cuestión obrera, de los partidos obreros, y que también van a tener como reacción los partidos que van a empezar a adoptar una ideología que va a ir creciendo a lo largo del siglo XX y que va a ser protagonista del mismo, que es el nacionalismo. Bueno, aquí claro, se me ocurre una pregunta. ¿Consideras entonces que esta época es el inicio, o será el inicio mejor, de la propaganda política, debido a que los políticos tienen que conseguir o tienen que convencer a la ciudadanía de que sus propuestas políticas son las adecuadas? Sí, totalmente. De una manera incipiente, vuelvo a insistir en esto. O sea, va a haber ya hemos hablado de varios casos, ¿no? Va a haber muchos elementos que nos van a sonar a presentes o relativamente presentes, pero que realmente eran como los primeros fogonazos de lo que luego van a ser grandes corrientes o grandes modos de comportamiento, en este caso políticos. El punto que tú me dices de la propaganda, efectivamente, es el periodo en el que nacen, por ejemplo, los mítines. Esa palabra que es un anglicismo que nos indica que el origen está en Inglaterra, en Reino Unido, pero que ya en estos primeros años del siglo XX va a dar el salto al otro lado del Canal de la Mancha y se va a expandir. Por ejemplo, en España, uno de los que hicieron mítines de masas fue el líder conservador Antonio Maura.
en la España de Alfonso XIII, en torno a los años 1908, 1909, 1907. Entonces sí, desde luego, es el inicio. Y para terminar esta contextualización, a mí me gustaría añadir que junto con la democratización, la cuestión obrera, el surgimiento de estos partidos nacionalistas o del nacionalismo como corriente ideológica transversal, hay un elemento, quizás consecuencia de lo anterior, que es el imperialismo. Es la época de los imperios. En este sentido, creo que es esencial entender que vivimos en un mundo en el que los estados-nación compiten por acceder a la mayor proporción de terreno, digamos, externo que pueden, principalmente los continentes de África y Asia. Y eso, si bien queda medianamente cerrado en 1885 con la Conferencia de Berlín, en donde, digamos, se establecen unas fronteras estables, sobre todo para África, no va a implicar que finalicen aquí las disputas, sino que de alguna manera va a ser un espacio para la pugna entre Estados-nación, que van a buscar enriquecerse a través de esas colonias y a la vez despresurizar las tensiones internas que hemos comentado con los cambios que se están dando, expulsando, no de manera obligatoria ni mucho menos, pero sí que permitiendo que parte de esa población que está intramuros salga a las colonias y una vez allí se establezcan y desarrollen una vida con una condición de ciudadanía que se le negaría a los propios habitantes originarios o indígenas de esas colonias. Entonces, hablando del imperialismo de las colonias, ¿se puede considerar esta época como el inicio del fin de las colonias en sí? Bueno, yo diría que es el apogeo de las colonias. Es el momento en donde más colonias hay, donde el mundo está repartido entre 4 o 5 países, ¿no? Hay que recordar que el Reino Unido, a la altura de 1914, ocupa el 25% de la superficie terráquea, ¿no? Francia, pues bueno, tiene una importante presencia en África y no menor en Asia. E incluso países que han llegado un poco tarde al reparto colonial, como el caso de Alemania, pues tiene sus posesiones en África y en el Pacífico, después de la guerra hispano-cubana. Y otros países como Italia pues también adquieren territorios y en menor medida pues Portugal o España también llegan a ese reparto, ¿no? Entonces estamos en el momento de apogeo, ¿no? de esa pugna entre imperios que rivalizan, ¿no? Además en una idea muy eurocéntrica de la época, ¿no? de llevar el progreso de Europa al resto del mundo en una clara visión de superioridad con respecto al resto de las culturas o pueblos del resto del mundo. Entonces, bueno, a lo mejor me estoy adelantando a los acontecimientos, pero se podría considerar, claro, esta gran guerra mundial, nos hemos nombrado uno de los protagonistas importantes, el elefante en la habitación, que sería Estados Unidos, claro, como antigua colonia, o sea, el fin de los imperios y, bueno, de las colonias, tiene mucha importancia aquí, claro, o sea, a repartirse aquí, ¿no? Bueno, el poder del planeta, vamos a decir. La va a tener. En estas décadas finales del 19, comienzos del 20, Estados Unidos es efectivamente una excolonia convertida en Estado-nación independiente y que, bueno, va a ir progresivamente adoptando una posición que, sin dejar de tener esa conciencia de haber sido colonia, va a tener rasgos que desde luego la acercan o la aproximan a proyecciones o visiones más imperialistas, ¿no? El caso, digamos, más patente es la intervención en la guerra hispano-cubana del 98, la presencia estadounidense en Filipinas y digamos, el establecimiento, digamos, de una especie de
defensa o de muralla externa a los Estados Unidos que implica el Caribe y el Pacífico, ¿no? Pero con todo, Estados Unidos va a seguir teniendo esa visión reticente al mundo europeo y por tanto siempre va a estar o va a tener una pulsión aislacionista, al menos hasta la Primera Guerra Mundial e incluso después también, ¿no? Pero como ya digo, va a ser un proceso que va a ir poco a poco, que va a ir dándose paso a paso. Por fin empezamos con la Primera Guerra Mundial. Entiendo que nuestros espectadores tendrán ya ganas, ¿no?, de que hablemos de este tema. Primero de todo, claro, o sea, lo que se me viene, hablando ya del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿qué expectativas tendrían las naciones de iniciar una guerra que finalmente fueron 4 años? Entiendo que no querrían 4 años de guerra. Y luego también, que hablar de esta guerra también supone hablar de una guerra de equilibrios y desequilibrios, ¿no? Un equilibrio creado tras las guerras napoleónicas, a luego un miedo a que una potencia se considere potencia hegemónica, como podría ser Alemania, ¿no? Cómo se quería una Europa equilibrada en cuanto a sus naciones, vamos a decir, ¿no? Bueno, ¿qué me puedes decir, Javi, de esto? Sí, bueno, son 2 preguntas que darían para mucho desarrollo, evidentemente. Por empezar por la primera, en cuanto a las expectativas. Evidentemente la gente que empezó la Primera Guerra Mundial en julio de 1914 no tenía la perspectiva de que fuera a durar 4 años, ni mucho menos. Para empezar, porque como hemos dicho anteriormente, la historia es azar y nadie preveía que pudiera haber una guerra de las magnitudes de las que se produjo, ¿no? Y esto incluso con el propio estallido de la guerra se puede ver claramente. La guerra se desencadena a partir de un acontecimiento periférico. Todos recordarán, o nuestros oyentes tendrán ya en su memoria el atentado a Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, en julio de 1914 en Sarajevo por un nacionalista serbio. Claro, que un atentado en los Balcanes conlleve una guerra de la magnitud de la Primera Guerra Mundial durante 4 años, que trajo todas las consecuencias que más adelante abordaremos, pues es como un poco paradójico, ¿no? Sí, ¿no? Porque además entiendo que los serbios estaban dentro, ¿no?, del Imperio Austrohúngaro. Sí, eran una de las naciones que conformaban ese conglomerado de pueblos que era el Imperio Austrohúngaro, tan complejo pero a la vez tan interesante de estudiar, y que pues tenían esa tensión con el centro, ¿no?, con Viena, en un territorio por lo demás que ha sido, es y será complejo siempre, ¿no? Y para ello pues solo hay que retrotraerse unas pocas décadas para recordar las guerras de Yugoslavia. Entonces, como digo, el suceso es algo circunstancial, totalmente azaroso, pero que sin embargo pone en marcha toda una dinámica que va a llevar a la conflagración continental. Y ello porque había en estos 2 grandes bloques una serie de alianzas que permitieron conformarlos. La primera de ellas, la Triple Entente, que la formaban Francia, Inglaterra y Rusia, y por otro lado la Triple Alianza: Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano
e Italia. Claro, hemos hablado de un nacionalista serbio que mata al heredero del Imperio Austrohúngaro. El primero que sale en su rescate es Alemania. Pero al mismo tiempo, los serbios no dejan de ser eslavos del sur, y Rusia sale en su auxilio, lo que ya propicia un primer choque de intereses fuerte entre Alemania y Rusia. Rusia, a su vez, está apoyada por Francia, y Francia va de la mano de Inglaterra. Por tanto, en ese momento tenemos ya el conflicto tal y como se va a dar en los próximos 4 años. Ya digo, con el añadido del Imperio Otomano en el frente oriental, y el de Italia, que como veremos tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, es un tanto ambivalente. Entonces, el proceso, una vez iniciado, entra en una espiral de imparable hacia el enfrentamiento bélico. Tú decías, ¿cuáles eran las expectativas? Pues evidentemente, empezando por el hecho que lo dinamitó todo, eran totalmente opuestas a las que luego se dieron. De hecho, es muy interesante constatar cómo aquel verano del 14 se tenía la idea de que la guerra iba a terminar a finales de verano, o sea, que iba a ser una guerra como las que se habían dado antaño en el siglo XIX, ¿no? Donde además, si nuestros oyentes recordarán, los uniformes decimonónicos son como muy lucidos, muy bonitos de ver, ¿no? Vamos a decirlo así. Y que, bueno, que iba a tener lugar una serie de batallas cortas, se iba a dirimir el vencedor, el derrotado, se iba a llegar a un acuerdo y todos a su casa. Y ello fue así hasta que la realidad frenó esas expectativas, valga la redundancia. Como muestra un botón, la batalla del Somme. La batalla del Somme es una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, una de las primeras, y es donde se va a ver lo que de trágico va a haber detrás de este conflicto, porque hay una gran masa de soldados, en este caso ingleses, que avanzan en el frente, y una línea de trinchera alemana al otro lado. Y el intento de los ingleses de superar esa barrera va a ser una y otra vez parado por el fuego de fusil alemán, y eso va a ser una especie de carnicería que va a marcar el devenir de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, que al margen de los primeros meses, en donde sí que hay un cierto movimiento, incluso los alemanes están a punto de tomar París y parece que la guerra se va a resolver rápidamente, ya digo, después de estos primeros meses se llega a un estancamiento en lo que se denomina una guerra de trincheras, que ya va a dar forma a la guerra a lo largo de los siguientes años. Y con respecto al segundo de los puntos que me comentabas, el punto de si esta guerra se puede leer hasta cierto punto como una conflagración entre la idea de una Europa de equilibrios versus una Europa en donde una potencia es hegemónica respecto al resto. Pues sí, evidentemente se puede leer en esa clave, ¿no? Está la visión, digamos, británica de mantener un equilibrio entre las potencias europeas sin que ninguna sobresaliese por encima de las otras, si bien es cierto que ellos llevarían el arbitrio, ¿no? entre las distintas naciones. Y por otro lado tenemos una visión más continental, más alemana. De hecho, los años previos a la guerra, el foco cultural se va moviendo de París a Berlín, en competición con Londres, que se va a dirimir en este conflicto. Sí, una cuestión, antes de hablar, que se me ocurre es que, claro, la mayoría de, ¿cómo decirlo?, la parte más destacable era Europa, aunque hablamos de guerra mundial, no de guerra europea, claro. No, claro, o sea, bueno, habría que matizar. Nunca denominaron esta guerra los contemporáneos Primera Guerra Mundial. Eso es algo que se hace después de que ha ocurrido la Segunda, entonces, digamos, se busca una correlación con la primera. Los coetáneos del momento denominaron el enfrentamiento bélico como la Gran Guerra, porque como tú dices, es una
guerra que es tremenda en suelo europeo, que de hecho se puede calificar como una guerra civil europea en stricto sensu, y que desola Europa, la devasta, y de la que, bueno, luego las consecuencias de la misma pues tendrán efectos importantes en la Europa de las siguientes décadas y en lo que será la Segunda Guerra Mundial. Bueno, una cuestión importante, ¿no? Hemos hablado que se desatascó. ¿Cómo se consiguió de nuevo, ¿no?, finalizar en la paz de Versalles, ¿no? Como Alemania, que estaba a punto de ganar la guerra, pasó a ser la gran derrotada, que es algo que llama la atención, claro. Bueno, es que sí, efectivamente, hubo un atascamiento y ese atascamiento se prolongó durante algunos años, pero evidentemente la resolución de la guerra obliga a cierta explicación. Hemos hablado de la guerra de trincheras. Es una guerra, como digo, que se juega en frentes muy estables. De hecho, las trincheras eran casi ciudades creadas en la tierra, ¿no? Y en donde el avance de los ejércitos era muy limitado, a un coste altísimo en vidas. Entonces, Alemania, que en este caso se había complicado la vida porque no había llegado a París, no había conseguido derrotar a Francia y por tanto se había creado dos frentes, el del este y el del oeste, viendo que el frente occidental está estancado, vuelca sus fuerzas en el oriental, logrando victorias frente al Imperio ruso, que por diversas circunstancias vive un periodo de crisis que terminará desembocando en la Revolución Rusa del 17 y que en última instancia obligará, tras el triunfo de los bolcheviques en Rusia, a un acuerdo de paz con Alemania, el famoso acuerdo de Brest-Litovsk, que sacará a Rusia de la contienda. En ese momento, digamos, Alemania podría haberse volcado, y de hecho lo hizo, en el frente occidental e intentar ir a por todas en dicho frente. Lo intenta, hay varios enfrentamientos bastante intensos con los ingleses, tanto por tierra como por mar, pero no se logra desbloquear la situación. Añado, a modo de nota a pie de página, hay más batallas, hay más frentes, está el frente oriental, que merecería un capítulo aparte, la cuestión de Italia, en fin, que es un tema que da para mucho más. Pero por resumirlo brevemente, ese bloqueo se permanecerá hasta la entrada en la guerra de los Estados Unidos, momento en el que el equilibrio de fuerzas basculará a favor de la triple entente, de Francia e Inglaterra y ahora Estados Unidos, y lograrán forzar un armisticio a Alemania en noviembre de 1918. Pues muchas gracias, Javi. Hasta aquí dejamos este primer podcast de inicio de siglo. Hablaremos de los próximos partes de este siglo, que como veis tiene mucho que manejar, así que bueno, iremos desarrollando poco a poco. Espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima entrega.